No aquí, no aquí, gracias a Dios. Pero algunos tienen ese hábito, mienten porque están acostumbrados a mentir, ya lo hacen mecánicamente, ¿verdad? Se han acostumbrado, han usado ese hábito de tal manera que ya, si no lo hacen, es como que algo de parte de uno no está. Entonces tenemos que mentir porque es un hábito que tenemos. Otros tienen el hábito de delinquir, otros tienen el hábito de drogarse, de hacer un montón de cosas que lo hacen mecánicamente. Es decir, pero el problema es cuando esos malos hábitos, es decir, todos tenemos hábitos en nuestra vida. El problema consiste en que cuando esos malos hábitos comienzan a gobernarnos, ese es el punto. Cuando lo malo que yo lo hago de una manera habitual, ya no lo puedo gobernar, ya no lo puedo manejar. El problema es cuando el mal hábito me gobierna. Ese es el problema. El problema es que cuando yo hago todo de mala manera, me gobierna. Es decir, yo tenía el vicio o el hábito de fumar y yo decía, esta porquería no me va a gobernar a mí. Y resulta que esa porquería, ese pedazo de tabaco envuelto en un miserable papel, me gobernaba. Porque yo decía, esto no me va a vencer, yo no voy a comprar esto, porque sé que me hace mal, pero aún así me gobernaba. Ese hábito me estaba gobernando y ese es el tema. Cuando un hábito nos gobierna, cuando un hábito nos gobierna, la Biblia lo llama fortalezas. Lo llama una fortaleza que se está engendrando en nuestros corazones. Es decir, creamos una fortaleza. Es como aquella persona que, cuando hablamos la vez pasada con los varones, es su espíritu de rechazo, que cuando fue rechazado desde chiquito, generaba una fortaleza desde grande y se armaba como una caparazón, como un escudo para que no sentir ese rechazo nuevamente. Entonces esa persona se aislaba, recuerda las enseñanzas, esa persona se aislaba, se apartaba porque no quería ser herido y se armaba esta fortaleza en su vida. No sé cuánto me van entendiendo. Así es un hábito. La Biblia lo llama las fortalezas. Es decir, las fortalezas del enemigo en nuestras vidas son la manera de pensar y de actuar que llegan a ser parte de nuestra vida. Eso es una fortaleza. Cuando toma mi manera de pensar, cuando ese hábito gobierna mi manera de pensar, mi manera de actuar, y yo actúo conforme a la voluntad del enemigo o conforme a la voluntad de mi carne y no conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Es decir, esa fortaleza, decirle que tienes a tu lado, tenemos que derribarla. Esas son las fortalezas que tenemos que destruir, las fortalezas que nos hacen hacer lo que nosotros queremos y no lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Amén. No con el Espíritu Santo. Entonces, las fortalezas enemigas son maneras de pensar y de actuar, maneras de intentar satisfacer o llenar un vacío. Como decían, son como escudos que usamos para enfrentar en la vida. Son cosas que usamos para llenar ese vacío. Y usamos esa fortaleza, que a través de esa fortaleza llenamos ese vacío, el cual tendría que ser lleno por Dios, el cual tendría que ser lleno por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero generamos una fortaleza por miedo a que nos lastimen, ¿verdad? Por malas decepciones, por malas experiencias. La Biblia dice, el apóstol Pablo le escribe la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 10 y le da la forma de pelear esas fortalezas. Le dice, mira, hay armas para la fortaleza. No voy a hablar de eso, pero sí voy a usar el texto. Dice la palabra segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, decía Pablo a los corintios. ¿Qué pasaba con los corintios? Que ellos tenían fortalezas puestas por Satanás, fortalezas entronadas en sus pensamientos. Es decir, vino la palabra de Dios, vino el evangelio a los corintios, pero ellos estaban teniendo fortalezas de la vieja vida. Estaba la idolatría, estaba la hechicería, cualquier problema que enfrentaban en la fe cristiana, ellos retrocedían, porque habían fortalezas dentro de ellos.
Porque había fortalezas que los estaban gobernando en los momentos difíciles de la vida. Pablo le decía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y ahí le dice la palabra, para destrucción de fortalezas. Es decir, para que ustedes destruyan lo que Satanás ha engendrado en sus mentes. Para que ustedes destruyan lo que Satanás ha puesto en sus corazones. Esas fortalezas que deben de ser derribadas. Esas fortalezas que deben ser destruidas. Porque esas fortalezas impiden el avance de la gracia y de la presencia de Dios en nuestras vidas. E impiden que los ministerios se manifiesten. Impiden que los ministerios, que los dones, que los talentos comiencen a activarse cuando están detenidos por fortalezas satánicas en nuestras vidas. Que impiden que nosotros podamos seguir avanzando. Por eso Pablo le escribe a los corintios, hay armas, las armas de nuestra milicia, le decía, no son carnales, muchachos, no se peleen con su hermano, no se peleen con el que tiene adelante, porque la guerra no es con ellos. Las armas no son para que usemos carnalmente, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice la palabra, versículo 15, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, las fortalezas satánicas son para que te anule el conocimiento de Dios en tu vida, para que derribe el conocimiento de Dios en tu vida. Entonces, cuando viene esa fortaleza satánica en mi vida, yo no puedo captar, entender o percibir, ni en el espíritu, ni en el alma, ni en el corazón, el plan que Dios tiene para mi vida. El plan, los designios de Dios para mi vida, para mi hogar o para mi familia están detenidos, no llegan a mí porque hay una fortaleza que está deteniendo el plan de Dios sobre mi vida. ¿Me están entendiendo? Que está deteniendo el plan de Dios sobre nuestras vidas. Dice la palabra que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, hay armas dadas por Dios para derribar esas fortalezas que vienen de Dios, esas fortalezas que no vienen de Dios, mejor dicho. Pablo hablaba a los efesios, recuerdan, el escudo de la fe, la espada, ¿cuál era? La espada del Espíritu, ¿verdad? Que tenemos que usar el yelmo, el casco. ¿Recuerdan? Las armaduras que Dios nos ha dado para pelear la buena batalla de la fe, para poder derribar esas fortalezas que vienen sobre nuestras vidas. Es decir, esto es todo muy lindo, pero el problema es que no te sirve de nada si tú no la quieres usar. Las armas están ahí, acá. Las armas están preparadas. Y yo creo que el Señor todos los días dice, bueno, voy a afilar en la espada. Voy a afilar esta espada para que mi siervo, mi hermano, mi hijo pueda usarla. Y todos los días de tanto afilar y no usar, seguramente se habrá gastado. Es decir, las armas de Dios están ahí esperando que nosotros las usemos. Pero muchas veces no la queremos usar. Muchas veces queremos pelear o derribar los argumentos de Satanás en nuestras vidas con nuestras propias fuerzas. Y lo único que hacemos es hundirnos más y más y más y más y más. Y nos terminamos alejando del camino de Dios. Nos terminamos alejando de los llamados, de los ministerios. Es decir, las armas están, pero tenemos que usarlas. Hay una historia muy linda en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y esto es introducción nada más. No sé si voy a terminar hoy esta palabra. Capítulo 19, versículo 7. Y dice la palabra, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Primera de Reyes 19, 8 ahora. Dice, se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y así se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces ahí, Marcos? No. ¿Qué haces ahí, Gonza? Acá andamos. ¿Qué haces ahí, Elías? Es decir, Elías, un hombre de Dios que tenía mucha fe, que había destruido, cortado la cabeza a 400 profetas de Baal. Pero dice que vino Jezabel a decirle, le envió un mensajero y le dijo, mira, no va a pasar la noche que a ti te va a pasar lo mismo que a mis profetas. Dice que Elías
Salió corriendo y se escondió, se fue camino al desierto, dice la palabra, ¿verdad? Así dice la historia. Camino al desierto de un día, después de matar a esos 400 profetas del diablo. Elías tuvo miedo y se escondió. Y creyó que en esa cueva, en esa fortaleza, él estaba salvo. Para él esa cueva era la fortaleza, es decir, era la salvación. Pero era una fortaleza humana. Él creía, pero aún así Dios lo encontró. Aún así el Señor lo encontró. Aún así el Señor fue donde él estaba y habló con este varón de Dios. Es decir, muchas veces creemos que estamos en un lugar seguro. Creemos que nuestra fortaleza es nuestro lugar seguro. Pero no es así. Dice la palabra en el versículo 15, Primera de Reyes 19:15. Escucha lo que pasó con este varón de Dios por esconderse de la presencia de Dios. Por creer que él, metiéndose en su fortaleza, podía engañar o podía alejarse de Dios. O podía correr del plan de Dios. Escuche. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Jezreel por rey de Siria. Versículo 16. Escuchen lo que le dice Dios a este hombre que había matado 400 profetas de Baal un tiempo antes. Y dice la palabra: y a Jehú, hijo de Nishi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meola, dice, ungirás. Escuche lo que le dijo: ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es decir, vos vas a ungir a aquel que te va a reemplazar. Dios le estaba diciendo: mira, a causa de la desobediencia, a causa de que tú creíste que esa cueva, que esa fortaleza era tu lugar seguro, a causa de que te escondiste, a causa de que tuviste miedo de mí, yo te voy a reemplazar. Fue tremendo lo que Dios le decía. Por eso hay fortalezas, me decía el Espíritu Santo, que deben de ser destruidas, porque nos van a debilitar o nos van a matar. Hay fortalezas en nuestra vida que no debemos de usar, que debemos de quitar de nosotros, porque nos van a debilitar o nos van a matar. Destruye las fortalezas que te debilitan o te matan. Hace un tiempo atrás, en una prédica, había compartido una historia y quiero compartirla nuevamente. Quizás se acuerda, pero si no, bueno. Hablaba de el camello sabio. ¿Recuerdan la historia? El camello que tuvo una charla con su mamá. Un camellito que tuvo la charla con su mamá. ¿No recuerda la historia? Yo se la voy a contar. La voy a leer, mejor dicho. Dice: una madre y un bebé camello estaban descansando. Esto no es bíblico, así que bueno, si me quieren criticar, critíquenme, pero no importa, en el nombre de Jesús. Esto no es bíblico. Una madre y un bebé camello estaban descansando y de repente el bebé camello pregunta: madre, ¿te puedo preguntar un par de cosas? ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Claro que sí. ¿Por qué, hijo? ¿Hay algo que te molesta?, le dijo la mamá. El camello joven le pregunta: mamá, ¿por qué los camellos tenemos joroba? ¿Por qué tenemos ese bulto ahí en el lomo? Mira, hijo, nosotros somos animales del desierto y necesitamos la joroba para guardar agua y así poder caminar grandes distancias en el desierto y no morir de sed. A lo que el bebé le pregunta: bien, entonces, ¿por qué son nuestras piernas largas y nuestras patas redondas? La madre le responde: hijo, obviamente ellas se adaptan para andar en el desierto. Con estas piernas nos podemos mover por el desierto mejor que nadie, dijo la madre orgullosamente a su hijo. Al que el niño le dice: bien, ¿y por qué son nuestras pestañas tan grandes? Preguntó, ¿eh? ¿Por qué son nuestras pestañas tan grandes? A veces esto molesta mi vista. A veces esto molesta mi vista, le decía el joven camello. La madre le responde: hijo mío, estas pestañas largas y gruesas son tu tapa protectora. Ellas te ayudarán a proteger tus ojos de la arena del desierto y del viento.
dijo su madre con ojos llenos de orgullo. El niño camello le dice: ya entiendo, mamá. Entonces la joroba debe almacenar el agua para cuando estemos en el desierto. Las piernas son para andar en el desierto, y estas pestañas protegen mis ojos del desierto. A lo que el niño le pregunta a la mamá: si es todo así, mamá, ¿por qué estamos en el zoológico? ¿Por qué estamos en el zoológico? La moraleja es: tenemos habilidades, tenemos conocimientos, capacidades, experiencia. Únicamente son útiles si estamos en el lugar correcto. Si estamos en el lugar correcto. A veces nos diseñamos fortalezas en los lugares incorrectos de nuestra vida. En las áreas incorrectas Dios nos capacitó. Así como Dios capacitó a estos camellos, Dios nos capacitó a nosotros como sus hijos. Él nos dio las herramientas. Dice la palabra, escuche, dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, Dios nos capacitó con poder. Así como al camello lo capacitó con la joroba para andar en el desierto, Dios nos capacitó, dice la palabra, con poder cuando haya venido el Espíritu Santo, para que seamos testigos. Para que seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la Biblia quiere aplaudir, apláudalo si quieren esta noche. Escuche, la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 1. Dice la palabra: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es decir, Dios capacitó al camello para estar en el desierto. Dios nos dio poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Es decir, Dios nos dio las capacidades. Pero lo que pasa como ese camello, que a veces estamos en el lugar incorrecto. No estamos usando lo que Dios nos ha dado. No estamos usando porque levantamos en nuestras vidas fortalezas satánicas de miedo y no usamos lo que Dios nos da. Mire lo que Dios nos ha dado. Escuche, 1 Corintios 15:57. Pablo le decía a los corintios: más gracias sean dadas a Dios que nos da. ¿Qué dice? Lo tenemos ahí. 1 Corintios 15:57. A ver. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la derrota por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No dice eso? ¿Qué otra cosa te dio? Dios nos ha dado la victoria. Yo quiero que en esta noche usted entienda cuán importantes somos para Dios y cuántas bendiciones tenemos de parte de Dios en nuestras vidas. Hasta aquí Dios nos dio poder, nos dio autoridad, Dios nos dio la victoria. 2 Corintios capítulo 10 verso 4. Y esto es la introducción nada más. En el nombre de Jesús. No sé qué voy a terminar de predicar hoy. 5 hojas tengo. Fluya y fluya y fluya y fluya y fluya. 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Lo otro que Dios te dio, así como al camello, decirle que tienes a tu lado, te ha dado armas poderosas. Armas poderosas. Armas poderosas para destrucción de fortaleza. Segunda de Pedro 1:4. Escuche. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas. ¿Lo tiene ahí? En el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 10:4. A ver.
En el nombre de Jesús. Segunda de Pedro 1:4, perdón. Segunda de Pedro dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué es lo que Dios nos dio? Al camello que le dio la joroba, la pata larga, la pata grandota, para que pueda caminar en su hábitat, para que pueda vivir en su hábitat. Nosotros, Dios nos capacitó para que cuando estemos aquí en la tierra, nos capacitó con promesas preciosas, nos capacitó con las armaduras, nos dio autoridad y nos dio poder. Eso nos dio para que nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, echemos fuera demonios, sanemos a los enfermos en el nombre de Jesús, para que no retrocedamos en el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Ese es el Dios que estamos sirviendo. Dice la palabra: preciosas y grandísimas promesas, para que en ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero a pesar de todo eso, muchos de nosotros, decirle que tienes a tu lado, estamos presos en nuestras propias fortalezas, el cual Dios ya nos libertó. Aún así, con todas las herramientas, las armas, el poder, la autoridad que Dios nos dio, seguimos presos en nuestras fortalezas. Aún así. Libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Hoy tengo bastantes en el nombre de Jesús. Números 21, 4. Dice la palabra: después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y dice la palabra: y se desanimó el pueblo. ¿Cuál es la fortaleza que en este tiempo tenemos que echar fuera? Decirle que tienes a tu lado: echa fuera la fortaleza del desánimo, porque esa fortaleza no viene de parte de Dios. Esa fortaleza es puesta por Satanás para que tú te desanimes y no puedas alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. Esa es la fortaleza que tienes que echar fuera. Destruye las fortalezas que te debilitan o te matan. El desánimo es una fortaleza que tienes que destruir, porque te va a debilitar o te va a terminar matando. Dice que el pueblo se desanimó. Se desanimó. Y un pueblo desanimado es un pueblo que no tiene fuerzas. Es un pueblo que no quiere emprender algo. Un pueblo sin esperanza. Un pueblo que no tiene futuro, un pueblo que no tiene anhelos, que no tiene sueños. Una persona desanimada es una persona que tiene que entrar en un tiempo, si no se levanta, entra en un tiempo de depresión. Y si no se levanta, hasta puede morir. Hasta puede morir. Dice la palabra: después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó todo el pueblo en el camino. Es decir, el desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza. El desánimo es una fortaleza que destruye la esperanza que Dios nos ha dado, que destruye la esperanza de poder concretar los sueños de parte de Dios a nuestras vidas. Personas que se desanimaron y tenían todo para seguir avanzando. Tenían los medios, tenían los recursos, tenían el intelecto, tenían el conocimiento, pero se desanimaron porque fracasaron en el primer intento y dejaron de volver a intentar, y se desanimaron y fueron personas que se quedaron aún en lo espiritual también. Personas que se quedaron, personas que desanimaron. Un cristiano desanimado termina abandonando la fe. Un cristiano desanimado no se congrega. Un cristiano desanimado es aquellos que abandonan sus ministerios, que no buscan al Señor como prioridad en sus vidas. Esas son aquellas personas que se han desanimado. Pero todo lo que Dios, nuestro Dios, ha invertido en nosotros, no es para que pasemos una vida presos en fortalezas de desánimos. Es decir, la Biblia dice en San Juan 1:12, si no me recuerdo, San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Es decir, Dios se entregó lo que más amaba, y no podemos tirar por la borda por un desánimo
el sacrificio de Cristo en la cruz, porque lo pagó caro, mi amada iglesia. Lo pagó caro. Entonces, como cristianos no podemos permitirnos y darnos el lujo que la fortaleza del desánimo gobierne nuestras vidas, gobierne nuestros pensamientos, porque hubo alguien en la cruz que derrotó a la fortaleza del desánimo por nosotros. Hubo alguien que derrotó la fortaleza del desánimo por nosotros. Es decir, Él venció por nosotros, para que nosotros podamos luchar, para que nosotros podamos avanzar. Es decir, la primera batalla que tenemos que ganar es aquí, en nuestra mente, aquí en nuestra cabeza, aquí en este nido que muchas veces tenemos de pensamientos revoloteados, y algunos con los ratones allá adentro, ¿verdad? Esa es la primera batalla que tenemos que ganar. Esa es la primera fortaleza que tenemos que destruir, donde el enemigo anida, entrona nuestros pensamientos y nos cauteriza nuestros oídos para no oír la voz de Dios. Nos cauteriza nuestros oídos para no poder oír los planes que Dios tiene para nuestras vidas, las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, porque hay fortalezas levantadas dentro de nuestra mente que nos impiden oír los propósitos de Dios para con nosotros. Y entonces entramos en tiempos de desánimo en nuestras vidas. Por eso la primera batalla que tenemos que pelear es la batalla en nuestra mente. Pablo decía, trayendo cautivo nuestros pensamientos de desánimo a la obediencia de Cristo. Es decir, Cristo es el que va a destruir los pensamientos de desánimo. Cuando viene el pensamiento de desánimo, viene a su vez un pensamiento de parte de Dios. Cuando viene el pensamiento de desánimo, es decir, no estoy preparado, no puedo hacer, viene el pensamiento de Dios, el cual te dice, tú estás preparado, porque la palabra dice que Cristo todo lo puedo, en Cristo todo me fortalece. Entonces siempre va a haber un pensamiento de Dios que va a estar por encima del pensamiento de Satanás. Siempre va a haber un pensamiento de bien, dice la palabra, por encima de los pensamientos de desánimo que están en nuestra vida muchas veces, porque estamos levantando fortalezas enemigas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo nada? En el nombre de Jesús. Aleluya. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Entonces lo primero que tenemos que hacer, decirle que tienes a tu lado, derriba las fortalezas de desánimo que no vienen, que son del enemigo en tu vida. Tenemos que comenzar a derribar las fortalezas de desánimos. Isaías 51:3, en el nombre de Jesús, detente ahora, como dijo, ¿cómo es que dijo? Josué dijo, ¿no? Detente sol sobre Gabaón, algo así, ¿no? Detente, y ahí se detuvo el sol por 24 horas. Detente reloj, porque quiero terminar, me quedan 4 puntos más en el nombre de Jesús. Dice la palabra Isaías 51:13. Lo segundo, la segunda fortaleza que tenemos que derribar en esta noche. Dice la palabra Isaías 51:13. Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige. Dice, cuando se disponía para destruir, pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? Lo segundo que Dios me hablaba, la segunda fortaleza es la fortaleza del temor. Y cuando hablo del temor, no hablo del temor a Dios, hablo del temor a creerle a Dios. Hablo del temor que pone Satanás en nuestras vidas para no oír las promesas de Dios, para no creer a la palabra de Dios. Es decir, el temor te lleva a las personas a tratar de escapar de aquello que consideran arriesgado. Eso es lo que te hace el temor. Hace que tú escapes de aquello que tú consideras arriesgado, porque el temor hace que todo lo que emprendas te va a ser arriesgado. Hace que todo lo que emprendas no va a tener buen resultado. Por eso personas que tienen temor a emprender negocios nuevos nunca lo van a emprender, porque tienen miedo de fracasar antes de intentarlo, antes de comenzar. Entonces hay fortalezas de temor. Por eso muchas veces los hijos de Dios siempre viven en la misma situación, porque tienen temor de avanzar,
porque el enemigo les ha cauterizado la mente para poder seguir avanzando. La Biblia dice que tenemos un Dios rico, que es dueño del oro y de la plata. Pero el temor en nuestras vidas hace que muchas veces no querramos emprender nada, ni aún ministerialmente, ni aún en la congregación. No queremos postularnos para nada, porque hay temor, porque hay miedo al compromiso, ¿verdad? O simplemente porque conformismo, comodidad, o porque no lo quiero hacer. El temor, por lo tanto, es una sospecha de un daño fuerte. Muchos cristianos han estado huyendo de los problemas, rechazando responsabilidades, porque está esa fortaleza del temor, angustiados por lo que podría llegar a pasar. Cristianos que están con esa fortaleza del temor y no han podido avanzar en la batalla de la fe. Se han quedado estancados. Se han quedado estancados ministerialmente, en la oración, en el clamor. En el clamor. Se han detenido. Se han detenido, mi amada iglesia. El enemigo ha puesto temor en sus corazones, miedo muchas veces. El temor hace que nosotros perdamos lo que Dios tiene para nosotros. Hace que perdamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El temor hace que muchas veces nos olvidemos de Jehová, nuestro Creador, de que Él es nuestro Creador. El temor hace que muchas veces nos olvidemos de quién es Dios para nosotros, de quién es Dios para ti. Por eso Dios me hablaba, es tiempo de destruir las fortalezas que nos debilitan, y el temor, que no viene de Dios, es una fortaleza que debemos de derribar. Es una fortaleza que debemos derribar. Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Y dice la palabra que cuando busqué a Jehová y Él me oyó, me libró de mis temores. Me libró de mis temores. Entonces la forma de poder librar de los temores que no vienen de Dios es justamente buscándolo a Dios. Es buscándolo a Él. Personas que no pueden dormir a la noche porque tienen miedo. Búsquelo a Dios. Entrégale tu corazón al Rey. Entrégale tu corazón a Dios. Tienes que derribar esa fortaleza del temor a acercártela a Dios. Hay personas que dicen: yo no voy a orar, no voy a ir a la iglesia porque soy un pecador. Es como que una vez me dijo alguien: si yo voy a la iglesia se me va a caer el edificio arriba. Entro a la iglesia, ¡pam!, se me cae la iglesia encima porque soy un pecador. Mentira, es una mentira del diablo. La iglesia no se va a caer, tranquila, a no ser que sea Sansón. Pero la iglesia no se va a caer. Esa es una fortaleza que pone Satanás, que nos hace creer que para poder entregarle el corazón a Jesús o ir a la iglesia, primero necesito ser sano, primero necesito ser santo. Y es todo lo contrario. Debes venir a la iglesia para santificarte. Debes de venir a la iglesia para ser santo, para que el Señor pueda limpiar y sacar esa fortaleza de temor que hay en tu corazón, en nuestros corazones. Recuerda que Dios nos ha dado poder y autoridad y victoria en su espíritu. Dios nos ha dado un espíritu no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Lo tercero, ya voy terminando. Para destruir las fortalezas que nos debilitan o los matan. Filipenses 3:13. Dice la palabra, Pablo le decía a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlos alcanzado, decía Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La tercera fortaleza que debemos de derribar si queremos realmente ser bendecidos, decirle que tienes a tu lado, es la fortaleza del conformismo. No te conformes con poco.
No te conformes con poco. No te conformes con poco. La Biblia dice que las bendiciones del Dios que yo sirvo son hasta que sobre y abunde. La Biblia dice que las bendiciones del Dios que tú sirves son hasta que sobre y abundes. Así que no te conformes con poco, porque siempre hay algo de Dios para tu vida. Siempre hay más de Dios para tu vida. Siempre lo va a haber. Siempre lo va a haber. Porque Dios es un Dios que bendice de una manera extraordinaria. ¿Qué es el conformismo? Escuche, es una postura o actitud hacia la vida que sumerge al individuo en un pozo de mediocridad y que elimina toda posibilidad de cambio o progreso. Vamos de vuelta. ¿Qué es el conformismo? Es una postura o actitud hacia la vida que sumerge al individuo en un pozo de mediocridad, es decir, todo a medias. Déjalo así. Déjalo así. Como decíamos con mi amigo cuando trabajamos, me decían, así nomás, así nomás. Digo, no, digo yo, hagámoslo como para el Señor. Hagamos, yo no dije nombre, se quemó solo. Así nomás, así nomás. No, saquemos la mediocridad, ¿verdad? Como dice, con excelencia. Entonces, es un pozo de mediocridad el que elimina toda posibilidad de cambio y progreso. Una vez alguien me dijo una frase que dice: todo queda lejos cuando no quieres ir. Todo queda lejos cuando no quieres ir. Siempre está la excusa, ¿verdad? Cuando no quiero ir, todo me queda lejos. No vino Laura, pero quería comprar pan. No, está lejos, a una cuadra. La verdad es que no quería ir, ¿verdad? Todo queda lejos. Vamos a la iglesia. No, está lejos, a una cuadra. En el nombre de Jesús. Bueno, quiero ir. Esa es la realidad. Entonces, porque tenemos que derribar suban los músicos, esa fortaleza de conformismo en nuestra vida, ¿verdad? Muchas personas no luchan por salir de un vicio o de una adicción porque se han quedado conformes. Personas que viven en relaciones destructivas y tóxicas y no quieren esforzarse para salir de ellas. No quieren esforzarse para salir de ellas. Muchas veces no es porque no podamos, sino porque simplemente no queremos. Porque nos conformamos. Yo creo que el ser humano, siempre digo, es un animalito de costumbre, ¿verdad? Nos acostumbramos a lo poco, a lo mucho o a la nada. Nos acostumbramos. Hacemos tantas veces, tan repetidamente las cosas, muchas veces, que nos acostumbramos. Y aunque esté mal, defendemos eso que está mal, porque nos acostumbramos a la mediocridad, nos acostumbramos al conformismo. Y yo creo que tenemos un Dios que no tenemos que acostumbrarnos al conformismo. Siempre digo, yo tengo un Dios que no es un Dios mediocre. Un Dios que cuando más lo busco, más me va a dar. Un Dios que cuando más me humillo, más Él me va a exaltar. Un Dios que cuando más le hablo, más comunión voy a tener con Él. Más lo voy a conocer. Más lo voy a conocer. Un Dios que cuando más digo que soy débil, me va a decir: eres fuerte en mí. Yo te voy a fortalecer. Entonces no tenemos que conformarnos con poco. Tenemos que derribar esa fortaleza del conformismo. Es decir, Señor, yo ya estoy bien como estoy. No, no estás bien, hay más. Hay más de parte de Dios, hay más. Hay más de parte de Dios. Yo quiero seguir creciendo. Yo quiero seguir creciendo en dones, en talentos, en revelación de la palabra, en poder y en autoridad de parte de Dios. No para vanagloriarme yo, sino para exaltar el nombre de aquel que me apartó de lo vil y despreciado de este mundo. Para exaltar y glorificar el nombre de aquel que vio algo en mí cuando otros no veían nada. El nombre de aquel que me dijo: aunque seas rechazado, marginado, aunque seas echado a un lado, yo te levanto y te voy a poner por profeta a las naciones, por pastor, por ministro, por lo que fuera de parte de Dios. Yo voy a exaltar el nombre de aquel que me dice: cuando todo
todos te decían que no servías para nada, yo te levanté. Aquel que me dijo: no te conformes, mi amada iglesia, no te conformes. Oh, Sharamakaya Ramashia, ponte de pie en esta noche, vamos. Ponte de pie en este lugar. Yo creo que hoy Dios está hablando a su pueblo. En esta noche el Señor va a estar destruyendo esas fortalezas que te debilitan o que te matan. Esas fortalezas, la Biblia dice en Filipenses 4:13, Pablo le dijo a los filipenses: muchachos, van a haber pruebas, van a haber dificultades, pero no se desanimen, no se conformen. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que Él te va a fortalecer. Yo me imagino a Pablo hablando a los filipenses: muchachos, no se desanimen, no se conformen, vayan por más. Anhelen más, busquen más, oren, clamen más, lean más la palabra, tengan más intimidad, quieran más de parte de Dios. Derribe esa fortaleza del conformismo. Y Pablo le dice a los filipenses: todo lo podemos en Cristo que me fortalece. ¿Qué le decía Pablo? Si quieres entrar en un tiempo de conformismo, hazlo. Pero si quieres activarte en fe, si quieres comenzar a conquistar en el reino de los cielos, debes de sacar el conformismo. Tienes que destruir esas fortalezas del conformismo. Y te digo, Dios está contigo. En Cristo lo puedes hacer. En Cristo lo puedes hacer. En Cristo lo puedes hacer. Te adoramos en esta noche. Es necesario hacer lo que el apóstol Pablo dijo: olvidar lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Vamos, ven aquí en esta noche, ven aquí adelante en esta noche. Es decir, para salir del conformismo tenemos que tener la valentía de pasar una página en nuestra vida. El pasado se fue, quedó atrás. Ahora viene lo nuevo de parte de Dios. Las fortalezas que me destruían quedaron atrás. Ahora viene lo nuevo de parte de Dios. Ahora viene aquello que me va a edificar. Ahora viene aquello que realmente no me va a producir desánimo, sino todo lo contrario. Ahora viene aquello que va a producir poder en mí, aquello que va a producir fe en mí, aquello que va a querer que yo siga peleando la buena batalla, aquello que me va a traer la convicción realmente de lo mejor está por delante. Y al final del camino hay una corona que me está esperando con perlas preciosas. Y al final del camino hay una ciudad con mares de oro, con lagos de cristal, con casas de oro y lagos de cristales que me están esperando en el final de mi camino. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos y tomarnos de la mano de nuestro Dios. Es tiempo de decir: papá, yo te necesito. Yo necesito que tú me ayudes a destruir esas fortalezas, Señor, que me debilitan y que me matan poco a poco, Señor. Saca de mi vida esas fortalezas del desánimo. Saca de mi vida la fortaleza del temor, del conformismo, Señor. Saca esas fortalezas. Comienza a levantarte en esta noche. Yo quiero que tú en esta noche puedas hablar con el Espíritu Santo. Quiero que este sea un tiempo donde tú le digas: papá, necesito destruir esas fortalezas. Vamos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Él está aquí. Su presencia está aquí. Solo está usted y el Espíritu Santo. Aquí no hay nadie más. Aquí no hay pastor, no hay músicos. Aquí está Él. Solo Él buscándote. Solo Él buscándote. Vamos, déjalo que te abrace. Vamos, déjalo que te abrace. Déjalo que te abrace. Déjalo que te abrace. Ahí está papá. Ahí está tu papito. Ahí está papá. Ahí está Él. Ahí está Él.
diciendo, ahí está, yo quiero derribar esa fortaleza. Vamos, yo quiero derribar esa fortaleza del desánimo sobre tu vida. Déjalo que Él en esta noche pueda ayudarte. Vamos, déjalo en esta noche. Saca esa fortaleza que preparaste, que levantaste del temor, del conformismo. Shirikata Ramakanda Ramashu aquí. Deja que Él toque tu vida en esta hora. Vamos, deja que Él toque tu corazón. Habla con Jesús. Habla con Jesús, vamos. Habla con Jesús, vamos. Habla con Jesús. Habla los obreros. No tengo nada para ofrecer. Sherekaya Ramashoro Bokoto